Déjame decirte algo con absoluta honestidad. El enemigo más peligroso de tu vida no vive afuera. Vive contigo y habla con tu propia voz. No te grita, no te golpea, no te amenaza, te susurra. Te dice que esperes, que no es el momento, que mejor mañana, que no vale la pena intentarlo otra vez. Y como suena razonable, le crees. La mente no nació para hacerte grande. Nació para mantenerte a salvo. Y muchas veces confunde seguridad con estancamiento. Por eso, justo cuando vas a dar un paso hacia tu propósito, aparece la duda. No para protegerte, sino para conservar lo conocido. Hoy no quiero motivarte, quiero despertarte. Porque mientras sigas obedeciendo cada pensamiento como si fuera una verdad, seguirás viviendo en automático. El día que entiendas que tu mente es una herramienta y no un juez, ese día deja de ser tu enemiga y empieza tu verdadera libertad. Cuando hablamos de la mente, la mayoría de las personas cree que ella siempre trabaja a nuestro favor, que sus pensamientos nos guían hacia la mejor versión de nosotros mismos. Pero la verdad es mucho más profunda y al mismo tiempo más brutal. Tu mente no nació para hacerte grande, nació para mantenerte vivo. Desde que éramos niños, cada pensamiento, cada emoción y cada miedo se registran como una especie de protocolo de seguridad. Si algo nos dolió, nos avergonzó o nos hizo sentir rechazados, nuestra mente lo catalogó, lo archivó y creó un patrón de alerta para protegernos de repetirlo. Y funciona, porque así sobrevivimos. Lo que pasa es que esa misma función de supervivencia se convierte en la barrera más grande cuando queremos avanzar. Yo lo he visto en mi propia vida y lo he visto en las personas que he acompañado, hombres y mujeres llenos de talento, llenos de sueños, que retroceden frente a la oportunidad más grande no porque no puedan, sino porque su mente les recuerda todo lo que podría salir mal. Esa voz interna dice, mejor espera, no es el momento, y si fallas otra vez. Y suena lógica, y por eso muchos la obedecen. Hace algunos años recuerdo que me enfrenté a un proyecto que podía cambiar todo mi rumbo profesional. Tenía miedo, sí, pero no miedo del fracaso en sí, sino miedo a la incertidumbre, miedo a lo desconocido, miedo a salir de lo que ya conocía y me sentía seguro. Mi mente me decía, es arriesgado, no sabes si funcionará, ¿por qué no esperar un poco más? Y ahí estuvo la diferencia. Pude escuchar esa voz, pero decidí no obedecerla ciegamente. Puse mi razón, mi propósito y mi compromiso por delante del instinto de protección y di el primer paso. El resultado no fue inmediato, no fue perfecto, pero con cada acción consciente, mi mente empezó a entender que yo no era la víctima de mis pensamientos, yo era quien los guiaba. Aprendí que la mente cumple su función más básica y si no le das una dirección clara, seguirá priorizando tu seguridad sobre tu crecimiento. Esto se refleja en la vida cotidiana de todos. Cuando decides hablar frente a un grupo grande, iniciar un negocio, cambiar de carrera o incluso decir lo que piensas en una conversación difícil, tu mente activa un sistema de defensa silencioso. Te recuerda fracasos pasados, te anticipa errores, te anticipa críticas, pero no porque quiera verte caer, sino porque durante años ha aprendido que lo desconocido es peligroso. Si no reconoces esto, seguirás creyendo que la duda, la procrastinación y la inseguridad son debilidades propias. No, son patrones de supervivencia profundamente arraigados. La mente no es tu enemiga por naturaleza. Es tu enemiga mientras no la entrenes, mientras no le muestres un camino seguro hacia el riesgo consciente y la acción deliberada. El secreto está en aprender a diferenciar lo que es peligro real de lo que es miedo condicionado. Cuando actúas, aunque tu mente grite lo contrario, cuando eliges avanzar mientras todo en tu interior dice que no lo hagas, cada pequeño paso reprograma el sistema de alerta. Y poco a poco, la voz que antes solo buscaba protegerte empieza a colaborar contigo. Y ahí ocurre algo poderoso, la supervivencia deja de ser la prioridad y comienza a aparecer el verdadero propósito. Esa es la libertad que todos buscamos, pero que nadie nos enseña a alcanzar. La libertad de decidir por encima de los miedos que tu propia mente ha creado.
Y cuando entiendes esto, cuando lo experimentas, el primer gran cambio ocurre. Ya no obedeces ciegamente tus pensamientos. Ya no permites que la duda sea tu guía. Ahora tú decides hacia dónde avanzar. Y tu mente, que antes era la carcelera de tus sueños, se convierte en tu herramienta más poderosa. Cuando hablamos de miedo, muchos imaginan gritos, alarmas, sudor frío, un corazón desbocado que nos detiene de golpe. Pero el miedo real que nos gobierna no es así de dramático. Es silencioso, racional, sutil, no te grita detente, te convence de maneras muy inteligentes, te dice no es el momento adecuado, mejor espera estar listo, no tienes experiencia suficiente. Y lo hace con una lógica tan convincente que casi crees que es la voz de la razón. Durante años de observar a personas a mi alrededor y a mí mismo, he aprendido que esa voz nunca busca tu crecimiento, solo busca seguridad. Te protege de la incomodidad y del riesgo, y aunque parece sensata, muchas veces es la razón por la que permanecemos donde estamos, estancados, sin avanzar hacia lo que realmente importa. Recuerdo un momento en mi vida cuando estaba a punto de emprender un proyecto completamente nuevo. Tenía miedo, sí, pero no el miedo que te paraliza con adrenalina y sudor, sino el miedo que susurra con calma: no te apresures, quizá no estés preparado, espera tener todas las condiciones perfectas. Podía racionalizarlo y lo hacía. Cada vez que intentaba dar un paso, la mente creaba argumentos impecables para no hacerlo. Por un instante me sentí atrapado, porque todo en mí buscaba excusas y razones. Pero comprendí algo fundamental. Ese tipo de miedo no se vence con fuerza, se vence con conciencia. No hay que pelear contra él. Hay que mirarlo, analizarlo y decidir si esa lógica es verdad o solo una estrategia de supervivencia para mantenerme en lo cómodo. El miedo racional se infiltra en nuestras decisiones más importantes. Antes de hablar en público, de iniciar una relación, de cambiar de carrera o de invertir en algo que podría cambiar tu vida, él te habla con calma. Te recuerda fracasos pasados, te anticipa críticas, te hace visualizar lo peor de manera tan detallada que parece prudente detenerte. Y la mayoría de las personas lo toma como guía, cuando en realidad es un freno disfrazado de consejo. Cuando no cuestionas esa voz, ella determina tus acciones más importantes. Yo lo he vivido en muchos momentos, en proyectos, en decisiones que podían cambiar mi trayectoria. Sentí ese susurro constante de miedo racional y casi lo obedecí. Pero lo que hice fue detenerme, observar, preguntarme: ¿esto es verdad? ¿Realmente tengo que esperar a estar listo para actuar? Esa simple reflexión me permitió tomar distancia y recuperar la decisión consciente. El miedo que razona no es enemigo, es un recordatorio. No busca castigarte, sino que refleja todo lo que tu mente ha aprendido a asociar con peligro. Lo peligroso no es sentir miedo, sino dejar que sus argumentos controlen tus decisiones. Cada vez que lo escuchas, analiza sus razones, distingue entre lo que protege y lo que limita, y actúa con claridad por encima de él. Esa práctica es lo que transforma la mente. Deja de ser un freno y se convierte en un instrumento de discernimiento. Y cuando llegas a ese punto, descubres que puedes avanzar incluso mientras la voz del miedo sigue razonando a tu lado. Porque al final, el miedo nunca dejará de hablar, pero tú puedes decidir si le das autoridad sobre tus pasos o si avanzas con determinación a pesar de sus argumentos. Durante años, la mayoría de las personas vive convencida de que sus pensamientos los definen, que cada duda, cada miedo, cada idea que cruza por su cabeza es la verdad absoluta sobre quiénes son. Pero esa es una ilusión peligrosa. Tus pensamientos no te pertenecen de manera automática. No eres el resultado de cada idea que pasa por tu mente. Eres quien decide cuál de esas ideas merece tu atención, cuál merece acción y cuál merece ser desafiada. Aprender esto cambia todo. Yo lo descubrí en mi propia vida cuando, frente a decisiones importantes, me sorprendía paralizado por pensamientos que parecían inevitables. Pensamientos que decían: no puedes, no es tu momento, no tienes lo suficiente. Y lo peor es que por mucho tiempo los obedecí, pensando que obedecerlos era prudencia. Una de las experiencias más claras
ocurrió cuando tenía que enfrentar un reto profesional que nunca antes había intentado. Cada vez que pensaba en avanzar, surgían pensamientos de incapacidad, de comparación con otros y de miedo al fracaso. Era como si mi mente tuviera un guión predeterminado para detenerme. Pero un día me di cuenta de algo fundamental. Yo no tenía que ser rehén de esos pensamientos. No eran yo, eran información que mi mente había recopilado del pasado, experiencias anteriores, fracasos, comentarios de otros, incluso miedos heredados. Al entender que podía observarlos, evaluarlos y decidir si les daría poder sobre mis acciones, algo cambió. Empecé a cuestionar, ¿es verdad esto que estoy pensando? ¿Es útil para lo que quiero crear? ¿O solo es un reflejo de lo que mi mente teme? Esa práctica me permitió distinguir entre los pensamientos que me limitaban y los que podían impulsarme a actuar. Lo interesante es que la mente funciona como un río constante. Los pensamientos vienen y van, pero tú decides cuál cruzar, cuál detener, cuál alimentar y cuál dejar pasar. Cuando comienzas a asumir esa posición de observador consciente, te das cuenta de que la mayoría de tus pensamientos limitantes son simplemente viejos hábitos mentales. Repeticiones automáticas de miedo, de inseguridad, de dudas que ya no tienen relevancia para la vida que quieres construir. Esos pensamientos son como viejas canciones que la mente repite, pero no necesitas cantarlas si no quieres. Puedes cambiar la melodía, puedes escribir tu propia música. Aprender a elegir tus pensamientos también cambia la forma en que te hablas a ti mismo. Yo lo experimenté cuando comencé a detener los pensamientos negativos y a reemplazarlos por preguntas que me dieran claridad. ¿Esto me acerca a mi propósito? ¿O es esta idea útil para quien quiero ser? La diferencia entre seguir ciegamente lo que tu mente dice y decidir conscientemente es enorme, porque no se trata de eliminar los pensamientos difíciles. Se trata de no dejar que controlen tu vida. Cada pensamiento que decides desafiar y redirigir es un acto de liderazgo interno. Y cuando lo haces una y otra vez, construyes una libertad interior que nadie puede quitarte. Tus decisiones dejan de ser reacciones automáticas y se convierten en acciones conscientes. No eres lo que piensas. Eres quien observa, quien elige, quien actúa. Esa es la diferencia entre vivir atrapado y vivir con propósito. La verdad que pocas personas aceptan es que tu mente tiene una fuerza increíble, pero si no la diriges siempre va a imponerse sobre ti. La mente sin disciplina no conoce límites. No distingue entre lo que quieres lograr y lo que simplemente te resulta cómodo. Yo lo he visto en mí mismo y en muchas personas que he acompañado. Saben lo que deberían hacer, tienen metas, sueños, ambiciones, pero al final terminan obedeciendo cada impulso, cada emoción momentánea, cada distracción. La mente sin disciplina siempre gana porque es automática. Está entrenada desde la infancia a buscar placer y evitar dolor. Y si no le pones un rumbo claro, seguirá ese patrón sin preguntarte nada. Recuerdo un periodo en mi vida en el que quería transformar mi rutina diaria. Quería levantarme más temprano, entrenar, leer y trabajar en mis proyectos con enfoque. Pero cada mañana, la voz interna, esa mente sin disciplina, encontraba 1000 razones para quedarse en la cama. Era más cómodo, más fácil, menos doloroso. Día tras día, la mente ganaba la batalla y mis resultados reflejaban esa derrota silenciosa. Fue entonces cuando entendí algo crucial. No bastaba con querer cambiar, no bastaba con motivación o inspiración. Tenía que estructurar mi vida de tal manera que mis decisiones no dependieran de la emoción, sino de un compromiso firme conmigo mismo. La disciplina mental no significa ser rígido ni negar tus emociones. Significa crear un sistema que le recuerde a tu mente quién manda. Cuando empecé a establecer rituales diarios, pequeñas acciones mínimas pero no negociables, todo cambió. Por ejemplo, decidí que aunque no tuviera ganas, escribiría al menos una página sobre mis objetivos y mi visión cada mañana. La mente trataba de sabotearlo, buscaba excusas, pero la repetición constante creó un nuevo patrón. Poco a poco, la mente dejó de dictar mis acciones y comenzó a obedecer la estructura que yo había impuesto. La victoria no era eliminar el deseo de comodidad, sino aprender a moverse a pesar de él. Esto se aplica a cada área de la vida. Tus hábitos, tus relaciones, tu trabajo, tu crecimiento personal, todo está condicionado por la disciplina que le enseñes a tu mente. Sin ella, aunque tengas talento, conocimientos o intención,
tu mente tomará el control, te distraerá, te hará posponer, te hará sentir que no es el momento adecuado. En cambio, cuando estableces estructuras, límites y hábitos conscientes, incluso en los días difíciles, tu mente aprende a seguir el ritmo que tú marcas. Es como entrenar un músculo. Al principio duele, molesta, resiste, pero si eres constante, se fortalece y comienza a moverse con menos esfuerzo. La mente sin disciplina siempre gana hasta que tú decides liderarla con claridad, constancia y propósito. Y cuando eso ocurre, esa misma mente que antes dictaba tu vida se convierte en tu herramienta más poderosa, capaz de sostener tu visión, de multiplicar tu energía y de llevarte más lejos de lo que jamás imaginaste. Porque en la vida, quien no entrena, su mente termina siendo entrenado por ella. Durante mucho tiempo, la mayoría de las personas no se da cuenta de que la conversación más constante que tienen cada día no es con otros, sino consigo mismas. Ese diálogo interno, esas palabras que te dices en silencio es la base de todo lo que eres, de todo lo que crees posible. Si tu voz interior está llena de dudas, críticas y juicios, no importa cuántos libros leas, cuántos consejos recibas o cuántas metas escribas en un cuaderno, tu identidad se construirá a partir de esa negatividad y terminarás actuando desde la limitación. Yo lo he vivido muchas veces. Recuerdo momentos en los que quería dar pasos importantes, pero cada pensamiento me recordaba mis fracasos pasados, me decía que no era suficiente, que no estaba preparado. Y esas voces interiores me detenían más que cualquier obstáculo externo. Lo que descubrí con el tiempo es que no podemos ignorar nuestra mente, no sirve de nada gritarle ni intentar silenciarla. La clave está en transformarla, en entrenar ese diálogo interno para que trabaje a nuestro favor. Cada palabra que eliges decirte, cada afirmación que repites, cada pregunta que te haces, moldea quién te conviertes. Por ejemplo, cuando empecé a cambiar la manera en la que me hablaba al enfrentar desafíos, noté que ya no me detenía frente al miedo. En lugar de pensar, no puedo con esto, comencé a decirme, tengo los recursos para encontrar la manera, puedo aprender y adaptarme. Esa simple reprogramación mental cambió mis decisiones, mis hábitos y con el tiempo la manera en que me veía a mí mismo. El diálogo interno no solo define tus acciones inmediatas, define tu identidad a largo plazo. Cada vez que repites un pensamiento negativo, lo refuerzas y ese refuerzo se convierte en hábito y el hábito se convierte en tu forma automática de reaccionar ante la vida. Por eso no basta con querer ser diferente. Hay que observar, cuestionar y reemplazar conscientemente las palabras internas que te limitan. Yo, en mi propia experiencia, tomé la decisión de escribir los pensamientos que más me detenían, analizarlos y transformarlos en frases de acción. Por ejemplo, cuando sentía miedo a fracasar, escribía, fracasar es información, no sentencia. Aprendo y avanzo. Esa práctica constante, aunque sencilla, fue la que empezó a cambiar la manera en que me percibía y cómo actuaba frente a los desafíos. El poder del diálogo interno también se refleja en cómo enfrentas los fracasos y los errores. Si te hablas con dureza y autocrítica constante, refuerzas una identidad débil y limitada. Pero si aprendes a mirarte con claridad y compasión, a hablarte con respeto y determinación, construyes una identidad fuerte, resiliente y coherente con tus objetivos. Todo cambia cuando tu mente deja de ser tu juez implacable y se convierte en tu aliada. Al final, tu diálogo interno puede ser la prisión que te mantiene pequeño o la fuerza que te impulsa a crecer. Y la diferencia está en quién decide las palabras que tienen poder dentro de ti. Tu identidad se construye desde adentro y la voz que eliges alimentar determina tu destino. Lo que muchas personas no entienden es que la mayor parte de sus vidas no está siendo vivida con conciencia, sino bajo un piloto automático que dicta cada pensamiento, cada emoción y cada acción. Creen que están tomando decisiones libres, pero en realidad responden a patrones antiguos, hábitos repetidos, creencias heredadas y automatismos que se activan sin que siquiera lo noten. Yo lo he experimentado en carne propia. Recuerdo días enteros en los que me levantaba, revisaba el celular, hacía tareas mecánicas, reaccionaba ante mensajes y noticias
Y al final del día me preguntaba, ¿qué hice realmente hoy? La respuesta me golpeaba, casi nada. Mi mente había funcionado como un piloto automático y yo había dejado que guiara mi vida. El piloto automático es peligroso porque es cómodo. Te hace sentir que estás activo, que estás avanzando, pero en realidad solo estás repitiendo los mismos patrones de siempre. Es la mente repitiendo lo que conoce, no lo que necesitas. Cada decisión tomada sin conciencia fortalece ese patrón y cada hábito repetido sin reflexión refuerza una identidad que no necesariamente es la que deseas. Por eso el primer paso para dominar tu mente es darte cuenta de este enemigo silencioso. Cuando empiezas a observar tus acciones, tus pensamientos y tus emociones, descubres que muchas de las limitaciones que sientes no provienen de tu capacidad, sino de tu falta de presencia. En mi propia vida, un momento de claridad llegó cuando decidí llevar un registro detallado de mis hábitos diarios. Durante semanas anoté cada pensamiento, cada emoción y cada acción repetitiva. Lo que descubrí fue revelador. Más del 80% de mis decisiones no eran verdaderamente elecciones. Eran respuestas automáticas a estímulos que mi mente reconocía de experiencias pasadas. Incluso los miedos y las dudas que me paralizaban eran antiguos ecos de situaciones que ya no existían. Y ahí entendí que si quería crear algo diferente, tenía que interrumpir ese piloto automático de manera consciente y constante. Romper el piloto automático requiere intención y práctica diaria. Significa detenerte en momentos clave y preguntarte, ¿estoy eligiendo esto o simplemente reaccionando? Cuando llegas a este nivel de conciencia, descubres que incluso los pensamientos más limitantes pierden fuerza, porque dejan de ser órdenes automáticas y se convierten en objetos de observación. Recuerdo cuando tenía miedo de hablar en público. Cada vez que me subía al escenario, el piloto automático me llenaba de dudas, de comparaciones, de miedo al juicio, pero al entrenarme a observar esos pensamientos y a elegir cómo actuar frente a ellos, mi desempeño cambió. Ya no era esclavo de la reacción, sino conductor consciente de mi energía y mis palabras. El piloto automático roba tu poder porque te hace vivir como si ya no tuvieras elección, pero la elección siempre existe. Cada momento consciente que eliges sobre tus hábitos, tus pensamientos y tus emociones es un acto de liderazgo interno. La libertad verdadera comienza cuando decides dejar de vivir en automático y tomar el control de cada decisión. Muchas personas creen que basta con tener intención, motivación o deseos claros para transformar su vida, pero la verdad es más dura y más sencilla al mismo tiempo. Tu entorno moldea tu mente mucho más que tus intenciones. Yo lo he experimentado durante años, observando cómo mis propios hábitos y decisiones cambiaban drásticamente según los lugares donde me encontraba, las personas con las que pasaba tiempo y los estímulos que absorbía sin siquiera darme cuenta. La mente no opera en el vacío. Es como una esponja que absorbe todo lo que toca, consciente o inconscientemente, y lo utiliza para reforzar patrones de pensamiento, creencias y emociones. Por eso, incluso si tienes la intención más noble, si tu entorno está lleno de distracciones, ruido, hábitos tóxicos o personas que no te impulsan, tu mente seguirá reproduciendo lo que conoce. Recuerdo cuando decidí dar un giro en mi vida buscando más enfoque y disciplina. Al principio, aunque tenía claridad sobre lo que quería lograr, mis resultados eran inconsistentes. Me di cuenta de que mi entorno estaba lleno de estímulos que reforzaban la mediocridad. Notificaciones constantes del celular, conversaciones que no sumaban, espacios desordenados que dificultaban concentrarme. Por más motivación que tuviera en ese momento, la energía del entorno me arrastraba. Entonces decidí hacer cambios radicales. Limpié mi espacio, eliminé distracciones visibles, reorganicé mi habitación y mi escritorio, y me alejé de relaciones que constantemente reforzaban dudas y miedos. Al poco tiempo, mi mente empezó a responder diferente. Las decisiones se hicieron más claras, la acción más constante y la disciplina dejó de sentirse forzada. Lo que esto demuestra es que tus intenciones solo son la chispa. Tu entorno es el combustible que sostiene el fuego. Si quieres que tu mente absorba energía productiva, claridad y coraje,
Necesitas un entorno que respalde eso. Esto no solo aplica a lo físico, sino también a lo social y digital. La información que consumes, las personas con las que conversas, incluso los sonidos y colores que te rodean, todo comunica algo a tu mente. Yo aprendí que cuando pasaba tiempo cerca de personas conformistas que dudaban constantemente de sí mismas, esa energía me influenciaba, incluso si estaba decidido a actuar. En cambio, al rodearme de individuos que compartían disciplina, enfoque y compromiso, la mente absorbía esos patrones y los replicaba de manera natural. Por eso, el cambio profundo no empieza únicamente con fuerza de voluntad, empieza con conciencia del espacio que habitas y de las personas que dejas influir en ti. Es un acto de liderazgo interno. Eliges lo que entra a tu mente, lo que refuerzas y lo que permites que permanezca. El entorno adecuado educa, fortalece y mantiene a la mente alineada con tu propósito. Cuando entiendes esto, tu enfoque cambia. Ya no luchas contra tu mente cada día, sino que estructuras tu entorno para que la mente trabaje contigo, no contra ti. Tu entorno puede ser tu maestro más poderoso o tu enemigo más silencioso. La elección está en cómo lo diseñas. Todos cargamos cicatrices que no se ven, heridas que nos recuerdan momentos en los que sentimos que el mundo nos derrotaba. Muchos creen que ese dolor los define, que por lo que han pasado están destinados a repetir los mismos patrones, a limitarse, a vivir con miedo. Yo también he sentido esa voz interna que susurra: eso que sufriste te marca, no puedes cambiarlo. Y sin embargo, con el tiempo aprendí algo fundamental: el dolor no te define. Lo que hace es condicionarte. Te enseña a reaccionar, a protegerte, a construir defensas que alguna vez fueron útiles, pero que hoy pueden convertirse en cárceles invisibles. Yo crecí viendo a personas que por no confrontar su pasado, repetían las mismas historias una y otra vez, creyendo que sus errores y sufrimientos eran una sentencia. La verdad es que solo son huellas, no leyes. El dolor tiene un poder enorme porque deja memorias, hábitos y creencias que se instalan de manera automática en nuestra mente. Cada vez que sentimos rechazo, fracaso o pérdida, nuestra mente aprende a asociar esas emociones con peligro y a reaccionar en consecuencia. Yo recuerdo épocas en las que, frente a cualquier reto, una parte de mí dudaba automáticamente, recordándome errores pasados, inseguridades y fracasos que ya habían quedado atrás. Esa programación inconsciente me limitaba incluso cuando tenía todas las herramientas y habilidades para avanzar. Lo que descubrí es que la mente no es cruel por naturaleza, simplemente repite lo que ha aprendido. Y ese aprendizaje incluye el dolor, que se convierte en un patrón de autoprotección. Sin embargo, existe una manera de transformar ese condicionamiento. Se trata de observarlo con claridad y reconocer que lo que te ha lastimado alguna vez solo influye en tu presente si tú se lo permites. Cada vez que identificas un patrón de miedo o autolimitación, puedes preguntarte: ¿esto refleja quién quiero ser hoy o es solo un eco de mi pasado? Yo aplico esto constantemente en mi vida. Cada vez que un recuerdo doloroso aparece y amenaza con dictar mis acciones, lo detengo, lo examino y decido actuar de acuerdo a mi propósito, no a mi miedo. Con el tiempo, esos patrones pierden fuerza porque ya no son reforzados con reacción automática. Transformar el dolor en aprendizaje requiere valentía. No significa ignorarlo o fingir que no existió. Significa reconocerlo, agradecer la lección que trae y decidir conscientemente no permitir que dicte tus elecciones. Yo lo he hecho escribiendo cartas al pasado, reconociendo lo que aprendí de cada herida y comprometiéndome a no repetir los patrones que surgieron de ellas. Es un proceso que toma tiempo y disciplina, pero cada acto consciente debilita la influencia del dolor y fortalece tu poder interno. El dolor puede haber condicionado tu mente, pero no tiene autoridad sobre tu destino. La libertad comienza cuando decides actuar desde visión, no desde heridas. Muchas personas esperan sentirse motivadas antes de actuar, como si la chispa interna fuera el motor que arranca su vida. Esperan que la emoción, el entusiasmo, la inspiración lleguen y les den permiso para empezar. Yo también caí en esa trampa durante años. Recuerdo tardes enteras en las que me decía: mañana haré algo grande, hoy necesito sentirme preparado. Pero la verdad es brutal.
La motivación no es constante, es fugaz, volátil, impredecible. Puede aparecer un día y desaparecer al siguiente, dejando a quien depende de ella paralizado. Descubrí que esperar motivación es esperar una señal externa que casi nunca llega. Y mientras esperas, tu vida sigue igual. Tus sueños siguen en pausa y tu mente aprende a obedecer la comodidad. Lo que transforma de verdad es la acción sostenida. Es ese acto de decidir avanzar, no porque te sientas inspirado, sino porque estás comprometido con la visión que elegiste. La disciplina, la constancia y la repetición son lo que reprograma tu mente y fortalece tu carácter. Yo lo experimenté cuando quise mejorar mi resistencia física. Los primeros días el cansancio, la pereza y la excusa de no tengo ganas me atacaban sin cesar. Cada mañana debía recordarme que la motivación no iba a salvarme, que solo el compromiso sostenido cambiaría mi realidad. Así que me levantaba aunque no tuviera ganas, corría aunque cada paso doliera y repetía el proceso día tras día. Poco a poco no solo mi cuerpo cambió, también mi mente. La constancia enseñó a mi mente que podía confiar en mí, que yo era más fuerte que los impulsos pasajeros, y esa lección se trasladó a todas las áreas de mi vida. La acción sostenida es lo que convierte la intención en resultados. No importa cuán inspirador sea un discurso, cuán motivador sea un libro o cuán emocionante sea un objetivo, sin acción diaria, la transformación no ocurre. La clave está en la repetición consciente, en hacer lo que se debe hacer aunque no haya placer inmediato, aunque el miedo o la duda griten. Yo aprendí que cuando actúas constantemente, incluso en lo mínimo, tu mente empieza a alinearse con la realidad que deseas. Cada acción es un mensaje a tu subconsciente. Esto es importante, esto es real, esto es lo que elegimos. Y ese mensaje repetido se convierte en hábito, en identidad, en fuerza interior. La motivación puede ser un combustible temporal, pero es la acción sostenida la que construye la carretera, pavimenta el camino y asegura que llegues al destino. Cada paso repetido, aunque pequeño, suma más que cualquier emoción pasajera. Cuando entiendes esto, dejas de depender de cómo te sientes y empiezas a depender de lo que decides hacer. El hombre que actúa sin esperar inspiración es el que se transforma, el que conquista su mente y su destino. Durante mucho tiempo creí que si escuchaba suficientes discursos motivadores, leía los libros correctos o seguía los consejos de personas exitosas, mi mente de alguna manera se alinearía sola con mis objetivos. Creía que alguien más podía tomar las riendas de mis pensamientos, que la inspiración externa podía dominar lo que ocurre en mi interior. Pero la verdad es inquebrantable. Nadie va a dominar tu mente por ti. Ningún maestro, ninguna charla, ninguna técnica mágica hará el trabajo si tú no decides asumir el control. Yo he visto a personas brillantes quedarse estancadas, llenas de conocimiento, motivación y recursos, pero incapaces de cambiar porque esperaban que el impulso viniera de fuera. El cambio real comienza cuando asumes la responsabilidad total de tus pensamientos, emociones y decisiones. Nadie puede sentir tu miedo, nadie puede desafiar tus creencias internas, nadie puede obligarte a actuar si tu mente sigue gobernando tu vida sin tu liderazgo. Recuerdo un momento crucial en mi vida cuando intentaba superar inseguridades que me paralizaban frente a oportunidades importantes. Podía escuchar charlas inspiradoras y leer libros que prometían transformación, pero cuando llegaba el momento de actuar, mi mente encontraba excusas. No es tu momento, no estás listo, mejor espera. Hasta que un día comprendí algo esencial. Si yo no tomaba la autoridad sobre mi diálogo interno, ninguna influencia externa tendría efecto duradero. Así que comencé a practicar la observación consciente de mis pensamientos, cuestionando cada frase que mi mente repetía automáticamente y decidiendo cuáles merecían atención y cuáles eran simples ecos del pasado. Poco a poco, ese hábito cambió mi relación con la mente. Aprendí que la fuerza no está en callarla, sino en dirigirla. Nadie puede hacerlo por ti porque la mente es un territorio interno. Es un campo donde se juegan tus elecciones, tus miedos, tus hábitos y tus sueños. Puedes recibir guía, inspiración o consejo, pero la acción consciente, la disciplina para enfrentar la resistencia interna y la decisión de no obedecer pensamientos limitantes dependen exclusivamente de ti. Yo aplico esto todos los días, revisar mis hábitos,
cuestionar mis emociones, interrumpir patrones automáticos que me alejan de mi propósito. No hay atajos. Cada día es una oportunidad para afirmar que tú eres el líder de tu mente, que no hay permiso que esperar, que no hay alguien que venga a reemplazar tu responsabilidad. La autonomía mental es la base de cualquier transformación. Cuando comprendes que nadie va a pelear tu batalla interna por ti, dejas de culpar a circunstancias, personas o al pasado y tomas control absoluto. Ese acto de liderazgo interno es el más radical y liberador de todos. El que domina su mente no espera salvación externa, actúa y lidera desde adentro. Ahora, quiero que escuches esto con toda atención. Tu mente no espera que alguien te diga qué hacer. Tu vida no se mueve sola y tus sueños no se harán realidad mientras tú sigues sentado esperando motivación, permiso o guía externa. Cada día que pasas obedeciendo pensamientos limitantes, procrastinando o cediendo ante la comodidad, le estás entregando poder a la parte de ti que nunca querrá que cambies. Pero aquí está la verdad liberadora. Ese poder que hoy parece tan fuerte, solo existe porque tú se lo permites. Y lo más importante, tú puedes recuperarlo. Hoy, ahora mismo, no mañana, no cuando te sientas listo, porque la vida no espera y tu mente no se reforma sola. El cambio comienza con una decisión consciente y con la repetición diaria de acciones que fortalezcan tu voluntad, que construyan tu carácter, que te enseñen que tú eres el arquitecto de tu conciencia. Empieza pequeño si es necesario. Identifica un patrón que te limita, un pensamiento que te detiene, una acción que postergas. Hazlo visible, escríbelo, obsérvalo y luego actúa a pesar del miedo, a pesar de la incomodidad. Esa acción, aunque mínima, tiene un efecto acumulativo que transforma hábitos, fortalece disciplina y reprograma tu mente. Cada vez que eliges actuar, cada vez que repites lo correcto en lugar de lo automático, envías un mensaje claro a tu subconsciente. Tú mandas, tú eliges, tú lideras. No subestimes el poder de la consistencia. Hoy te invito a tomar responsabilidad total, a mirar a tu mente y decir, ya no me controla, yo la dirijo. Ya no espero, yo actúo. Ya no temo, yo decido. Esa decisión, repetida una y otra vez, es la que transforma una mente reactiva en una mente imparable. No hay más tiempo que perder. Tu futuro, tu libertad y tu grandeza dependen de tu acción hoy. Levántate, elige, actúa. Tu destino está en tus manos. Muchos creen que para ser exitosos basta con trabajar más, planear mejor o ser más inteligentes que los demás. Yo también lo creía. Recuerdo un momento de mi vida en que lo tenía todo. Metas claras, disciplina, reconocimiento, y aún así sentía un vacío que no podía llenar. Cada logro se sentía hueco. Cada esfuerzo parecía no alcanzar. Hasta que comprendí algo simple y profundo. Estaba tratando de cargar la vida solo, sin poner a Dios primero. Fue en una mañana cualquiera, mientras reflexionaba sobre mis prioridades, que entendí que todo lo que construyes sin fundamento eterno puede desmoronarse en un instante. Ese día decidí cambiar mi enfoque, dejar que mi propósito, mis decisiones y mi energía fueran guiados por Dios. Y fue allí, en ese momento de entrega, cuando mi vida empezó a fluir con claridad, paz y éxito verdadero. Muchos creen que el éxito se mide por lo que logras, por los premios, los reconocimientos o el dinero que acumulas. Yo también lo creía. Recuerdo cuando empezaba a trabajar lleno de ambición y metas claras. Cada día estaba ocupado, corría de una actividad a otra, revisaba listas interminables y buscaba resultados inmediatos. Y sin embargo, al final del día, había una sensación de vacío que no podía ignorar. Tenía logros visibles, pero internamente sentía que algo faltaba. Esa sensación me llevó a preguntarme, ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Cuál es el propósito de mi esfuerzo? Fue entonces cuando comprendí algo que cambió mi perspectiva por completo. El verdadero éxito no nace del reconocimiento ni de la productividad. Nace de un propósito que trasciende nuestra vida temporal. Un propósito que está alineado con lo eterno, con valores que no cambian con la moda, con metas que no dependen de la aprobación de otros. Cuando tu trabajo
tus decisiones y tus relaciones tienen como eje a Dios, todo lo demás encuentra sentido. De repente, la presión de tener que demostrar algo desaparece, porque sabes que estás caminando en la dirección correcta, aunque no veas resultados inmediatos. Recuerdo un proyecto en el que invertí meses de esfuerzo. Al principio parecía que nada avanzaba. La frustración me golpeaba, la duda susurraba que tal vez todo era inútil. Pero decidí poner mi confianza en algo más grande. Revisé mis motivos y recordé que no estaba trabajando solo para mí, sino para un propósito que podía impactar vidas y glorificar a Dios. Esa perspectiva cambió mi manera de actuar. En lugar de desesperarme, comencé a enfocarme en hacer cada paso con excelencia, con intención, sin depender del aplauso externo. Al final, el proyecto no solo tuvo éxito, sino que también dejó un impacto duradero en quienes lo recibieron. Esa experiencia me enseñó que cuando nuestro esfuerzo se conecta con un propósito eterno, el resultado deja de ser una presión y se convierte en un flujo natural de acción con sentido. Lo mismo aplica en la vida diaria. Tal vez sientas que tu trabajo no es reconocido, que tus relaciones son difíciles o que tus sacrificios parecen no dar fruto. Eso no significa que estés fallando. Significa que estás en el proceso de construir algo con raíces profundas. Cada acto de honestidad, cada decisión guiada por integridad y fe, cada momento en que eliges poner a Dios primero, es un ladrillo que sostiene tu verdadero éxito. No se ve de inmediato, pero su valor perdura y se refleja en la paz, la claridad y la fuerza interior que desarrollas. Cuando entiendes esto, empiezas a vivir de otra manera. Dejas de correr detrás de metas vacías y comienzas a caminar con intención, a sembrar con paciencia, a actuar con propósito, a invertir en lo que tiene significado eterno. Y entonces, aunque el mundo mida tu éxito por logros superficiales, tú sabes que tu vida tiene valor real porque está construida sobre algo que nunca se desmoronará. Y así, todo comienza a alinearse de forma natural. Tus decisiones, tu tiempo, tus relaciones y tu energía fluyen en armonía, porque tu éxito ya no depende de lo que haces, sino de quién guía tu camino. El verdadero éxito siempre comienza con un propósito que trasciende la vida temporal. Muchos creen que tener éxito es cuestión de estrategia, esfuerzo y control absoluto. Yo también lo creía. Pasé años creyendo que si organizaba bien mi agenda, si planificaba cada detalle y controlaba cada resultado, entonces nada podría fallar. Construía metas, proyectos y relaciones como quien coloca ladrillos sobre arena. Todo parecía firme mientras el clima era favorable, pero en el primer desafío real, todo se tambaleaba. Aprendí de la manera difícil que sin un fundamento sólido, todo esfuerzo es frágil. Hubo un momento en mi vida profesional en que tenía un negocio que crecía rápido. Las cifras subían, la reputación parecía consolidada y sin embargo una serie de problemas inesperados lo puso todo en riesgo. Errores de personas en quienes confiaba, decisiones precipitadas que no pensé bien y circunstancias externas que no podía controlar. Esa sensación de inestabilidad me recordó que el verdadero soporte no está en la inteligencia ni en el esfuerzo humano, sino en algo más profundo. Fue entonces cuando decidí cambiar mi enfoque, no solo hacer las cosas bien, sino hacerlas desde un lugar de dirección divina, poniendo a Dios primero en cada decisión, en cada plan, en cada interacción. La diferencia fue inmediata. Antes, cada desafío me hacía sentir ansioso y abrumado. Ahora, cada desafío se convirtió en una oportunidad para aprender, crecer y confiar. No estaba construyendo sobre la arena de mi propio entendimiento limitado, sino sobre la roca firme que nunca falla. Comencé a priorizar la oración antes de tomar decisiones importantes, a buscar guía antes de comprometer recursos y alinear mis objetivos con valores que no dependen de circunstancias cambiantes. Esa simple acción cambió no solo los resultados, sino también mi manera de vivir. Lo mismo se aplica a las relaciones. Intenté controlar amistades, negociar afectos y buscar aprobación como si pudiera sostener todo con mi propia fuerza. Pero las relaciones que no se apoyan en principios sólidos se rompen con el primer conflicto o malentendido. Cuando comencé a poner a Dios primero, mi manera de relacionarme cambió. Escuchaba más, perdonaba más rápido y buscaba servir antes que recibir. La estabilidad que antes no encontraba en los demás comenzó a manifestarse en mí.
Priorizar a Dios no significa que los problemas desaparezcan, ni que la vida sea fácil. Significa que tus cimientos son sólidos y que cuando vengan las tormentas no serás arrastrado. Te da claridad para diferenciar lo que es temporal de lo que es eterno y fuerza para actuar con integridad incluso cuando nadie observa. Hoy puedo decir que lo que construyo, ya sea en trabajo, familia o propósito personal, tiene un sentido que va más allá de resultados inmediatos. Cada paso, cada sacrificio y cada decisión está sostenido por algo que no se mueve, por la roca que es Dios, y esa firmeza no tiene precio, porque la seguridad que otorga no depende del mundo, sino de la fuente que nunca falla. Si quieres que lo que construyas dure, primero debes poner a Dios en el centro. Muchos creen que la fuerza verdadera se demuestra con control, logros y reconocimiento. Yo también pensaba así. Durante años trabajé creyendo que si podía manejar cada situación, entender cada detalle y resolver cada problema por mí mismo, entonces estaría en control y sería fuerte. Pero lo que descubrí con el tiempo fue que esa fuerza era superficial y que la verdadera fortaleza no proviene de lo que uno puede hacer solo, sino de la humildad de reconocer lo que no puede y de la obediencia a algo más grande. Recuerdo un momento en mi vida en que enfrenté decisiones críticas que podrían cambiar mi futuro. Estaba confiado en mi experiencia y en mis planes, pero cada intento de avanzar por mi cuenta terminaba en errores o conflictos inesperados. Sentía frustración y miedo. Fue entonces cuando decidí detenerme y buscar guía, no solo consejo humano, sino dirección divina. Al rendirme y obedecer, incluso en cosas pequeñas, comencé a notar un cambio. Mi mente se aclaraba, mi corazón se tranquilizaba y mis decisiones comenzaban a producir frutos que antes no veía. Esa humildad de aceptar que no tengo todas las respuestas se convirtió en una fuerza silenciosa pero poderosa. La obediencia no significa pasividad. Significa actuar con intención, siguiendo principios que son correctos, incluso cuando es difícil o incómodo. Por ejemplo, cuando decidí priorizar a Dios en mis proyectos, hubo momentos en los que parecía que retrocedía. Oportunidades que parecía perfectas se cerraban, personas que confiaba fallaban o planes se retrasaban. Pero obedecer y confiar en esa dirección más sabia me permitió evitar errores mayores y con el tiempo abrir caminos que nunca habría imaginado si hubiera seguido solo mi propio juicio. Esa misma humildad se refleja en cómo tratamos a los demás. Aprendí que un líder fuerte no es el que impone, sino el que escucha, sirve y aprende continuamente. Reconocer que otros tienen sabiduría, que tus planes pueden ser corregidos, que tus errores pueden enseñarte más que tus éxitos, te da una autoridad que no necesita imponerse. La gente percibe esa fuerza porque no viene del ego, sino de un corazón alineado, confiado y obediente. Incluso en los desafíos personales, la humildad y la obediencia se vuelven poderosas. He vivido momentos de incertidumbre, pérdidas y fracasos que habrían derribado mi confianza si hubiera dependido solo de mí mismo. Pero cuando acepté que no lo podía controlar todo, que necesitaba guía y dirección, aprendí a caminar con estabilidad, tomar decisiones con claridad y mantener la paz interior. Aún en medio de la tormenta, la verdadera fortaleza no nace del control absoluto ni de la autosuficiencia. Nace de la humildad para reconocer límites y de la obediencia diaria a principios que trascienden nuestra comprensión. Cada acto de entrega, cada decisión guiada por algo más grande que tú, multiplica tu capacidad, tu sabiduría y tu influencia. Ese poder no se ve en apariencia, pero transforma todo, tu trabajo, tus relaciones y tu vida entera. El poder real comienza cuando aprendes a ser humilde y obediente. Muchos creen que alcanzar metas externas, ganar reconocimiento o acumular logros es lo que define el éxito. Yo también lo creía. Recuerdo cuando medía mi valor por los títulos que conseguía, los proyectos que finalizaba y las personas que admiraban mis resultados. Todo parecía ir bien por fuera, pero por dentro sentía una inquietud constante. Había vacío en mi alma. Y por más que los resultados externos crecieran, la satisfacción no llegaba. Fue un momento incómodo, pero necesario, en el que comprendí algo fundamental. Nada de lo que construyes fuera tiene sentido si no transformas primero lo que hay dentro de ti. Aprendí que
La verdadera base del éxito no es lo que haces, sino quién eres mientras lo haces. Una persona puede tener miles de metas cumplidas, pero si su corazón está lleno de orgullo, ansiedad o egoísmo, esos logros se vuelven frágiles y temporales. Por el contrario, cuando trabajas en tu carácter, en tu paciencia, en tu integridad y en tu propósito, todo lo demás se alinea naturalmente. Recuerdo una etapa en la que estaba obsesionado con resultados inmediatos en mi carrera. Trabajaba largas horas, buscaba validación y cada error me devastaba. Fue cuando decidí centrarme en cómo podía mejorar mi actitud, mi paciencia y mi forma de servir, incluso en tareas pequeñas, que empecé a notar cambios reales. Mis relaciones mejoraron, las oportunidades llegaron de manera más fluida y los resultados que tanto buscaba empezaron a aparecer de manera más consistente. La transformación interna también significa examinar tus motivaciones. Muchas veces trabajamos, logramos y competimos por razones que no llenan nuestro corazón. Cuando comencé a preguntarme por qué hacía cada cosa, descubrí que muchas de mis metas eran superficiales, motivadas por comparación o necesidad de aprobación. Cambiar mi enfoque hacia lo que podía contribuir, servir y honrar valores más profundos no solo me dio paz, sino que me permitió actuar con propósito, sin ansiedad y sin miedo a fracasar. Ese cambio interno se refleja en todo. Tu forma de liderar, de relacionarte, de tomar decisiones e incluso de enfrentar los fracasos. Un logro externo sin transformación interna puede desmoronarse con el primer obstáculo, pero un corazón firme, humilde y enfocado permanece sólido sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Por eso, cada mañana trato de revisar mis intenciones antes de revisar mi agenda, de trabajar primero en mi carácter antes de perseguir resultados visibles y de alinear mis decisiones con un propósito que trasciende mis deseos inmediatos. Cuando comprendes que lo más importante no es solo alcanzar, sino convertirte en alguien capaz de sostener lo que alcanza, todo cambia. Los logros externos dejan de ser la medida de tu éxito y se convierten en el reflejo natural de la persona que has decidido ser. Esa transformación interna no ocurre de la noche a la mañana, pero es la inversión más valiosa que puedes hacer. Porque mientras lo interno se fortalece, lo externo deja de controlarte y empieza a fluir en armonía. El verdadero éxito siempre comienza dentro de ti, antes de aparecer en el mundo exterior. Muchos creen que tomar decisiones rápidas y audaces demuestra fuerza y liderazgo. Yo también lo creía. Durante años, cada vez que surgía un desafío, mi primer instinto era actuar desde la emoción, desde la necesidad de probar que podía con todo, que sabía más que los demás o que no podía mostrar debilidad. Recuerdo una situación específica en la que tuve que elegir entre dos oportunidades importantes. Una parecía más lucrativa y prestigiosa, pero había señales de alerta que ignoré por orgullo. Quería demostrar que podía manejarlo solo y que mi intuición era suficiente. El resultado fue un fracaso parcial que me costó tiempo, recursos y tranquilidad. Ese momento me enseñó una lección que transformó mi vida. La diferencia entre decisiones tomadas desde el ego y decisiones tomadas desde la sabiduría es abismal. El ego busca aprobación, reconocimiento, control y validación. La sabiduría busca verdad, propósito, armonía y dirección correcta, aunque no siempre sea la más rápida o visible. Cuando comienzas a decidir desde sabiduría, aprendes a pausar antes de reaccionar, a escuchar antes de hablar, a evaluar antes de actuar. Recuerdo que después de ese error, decidí implementar un hábito simple pero poderoso. Antes de cada decisión importante, me detenía, respiraba y me preguntaba, ¿esta decisión honra mi propósito y valores o solo alimenta mi ego? Esa pausa me salvó de muchos errores posteriores. Decidir desde la sabiduría también significa reconocer que no lo sabes todo y buscar consejo. Antes creía que pedir ayuda era un signo de debilidad, pero aprendí que la verdadera fuerza está en consultar, aprender y evaluar desde múltiples perspectivas antes de actuar. Por ejemplo, al planear un proyecto complejo, en lugar de imponer mi idea, me reuní con personas de experiencia diferente y escuché con humildad
La decisión final no solo fue más sólida, sino que además fortaleció las relaciones y generó confianza entre todos los involucrados. Tomar decisiones desde el ego también nos hace reaccionar impulsivamente frente a los conflictos. Si alguien nos desafía, nos critica o nos impide avanzar, el ego nos empuja a defendernos o a imponer nuestra visión. La sabiduría nos enseña a responder con calma, evaluar la situación con perspectiva y actuar desde lo que es correcto, no desde lo que nos conviene. Esto genera respeto, confianza y resultados sostenibles, mientras que las decisiones del ego generan arrepentimiento y caos. Aprendí que el éxito no se mide por la velocidad con la que tomas decisiones, sino por la calidad de esas decisiones. Cada decisión tomada con sabiduría construye un camino estable, mientras que las decisiones tomadas por ego pueden derrumbar lo que con esfuerzo lograste. Con el tiempo, esa disciplina interna de pausar, reflexionar y actuar con claridad se convirtió en mi brújula diaria. Las decisiones que honran tu propósito y valores transforman tu vida. Muchos creen que trabajar duro significa competir, destacar y lograr todo por uno mismo. Yo también lo creía. Pasé años midiendo el valor de mi trabajo por la cantidad de resultados visibles y por lo rápido que podía avanzar. Recuerdo una época en la que trabajaba largas horas, enfocado en objetivos que parecían importantes, pero en realidad solo alimentaban mi ego. Cada logro me dejaba una satisfacción momentánea, pero no la paz ni la plenitud que esperaba. Hasta que comprendí que el trabajo y el esfuerzo tienen un propósito mucho mayor cuando se convierten en un acto de servicio. Fue un cambio de perspectiva profundo. Decidí que cada tarea que realizara, cada proyecto que emprendiera, no sería solo para mi beneficio, sino para aportar valor a otros, honrar los dones que se me habían dado y glorificar a Dios con mi esfuerzo. Recuerdo un proyecto que parecía rutinario y aburrido, algo que muchos habrían considerado insignificante. En lugar de hacerlo por cumplir o por reconocimiento, decidí hacerlo con excelencia y dedicación, como un servicio a las personas que se beneficiarían de él. La diferencia fue impresionante. No solo los resultados superaron mis expectativas, sino que mi satisfacción interna creció más que con cualquier logro anterior. Aprendí que cuando trabajamos con la intención correcta, incluso las tareas más pequeñas tienen un impacto significativo. El trabajo como acto de servicio también transforma nuestra relación con los demás. Antes veía a colegas y colaboradores como competidores o como medios para un fin. Cuando cambié mi enfoque a servir, escucharlos, apoyarlos y contribuir a su éxito, mis relaciones laborales se fortalecieron, la confianza creció y el ambiente de trabajo se volvió más armonioso y productivo. Esa misma actitud se refleja en la familia, en la comunidad y en cualquier proyecto que emprendemos. Cuando servimos primero, lideramos de manera natural. Trabajar así requiere disciplina, pero no la disciplina de cumplir metas frías, sino la disciplina de mantener la intención pura en cada acción. Significa trabajar incluso cuando nadie está mirando, dar lo mejor de uno mismo aunque no haya reconocimiento inmediato y recordar que el verdadero valor de nuestro esfuerzo se mide en el impacto que tiene en otros y en cómo refleja nuestra integridad y propósito. Recuerdo momentos en que los resultados no llegaban de inmediato y sentía frustración. Pero cuando me enfoqué en servir, cada paso tenía sentido, cada esfuerzo se convirtió en una inversión en algo más grande que yo. La energía y la motivación dejaron de depender de aplausos externos. Surgieron de la certeza de que estaba haciendo lo correcto, de que mi trabajo tenía un propósito eterno y real. El trabajo deja de ser una carga cuando lo entiendes como un servicio. Cada tarea, cada responsabilidad, cada hora dedicada tiene un significado mucho más profundo que cualquier reconocimiento temporal. Y es esa perspectiva la que transforma tu vida, tu carácter y tu impacto en el mundo. Cuando trabajas con intención de servir, tu esfuerzo se convierte en poder verdadero. Muchos creen que la vida debería dar resultados rápidos si uno trabaja duro y hace todo correctamente. Yo también pensaba así. Recuerdo cuando comencé ciertos proyectos importantes y esperaba avances inmediatos. Cada semana que pasaba sin ver progreso tangible me frustraba y me hacía cuestionar si todo mi esfuerzo valía la pena. Llegué a sentir que estaba estancado, que estaba haciendo todo bien y aún así no había recompensas visibles. Fue en esos momentos de incertidumbre que aprendí la lección más valiosa.
El verdadero éxito requiere paciencia y fe en el proceso. Recuerdo un proyecto de años atrás que parecía no avanzar, tenía la estrategia correcta, el equipo adecuado y los recursos necesarios, pero los resultados tardaban en llegar. Mi primer instinto fue desesperarme, presionar más, intentar forzar los resultados, pero algo dentro de mí me recordó que la vida y los planes de Dios no funcionan por nuestro ritmo, sino por un orden más grande que muchas veces no podemos ver. Decidí cambiar mi enfoque. En lugar de medir mi progreso por resultados inmediatos, comencé a valorar cada paso, cada aprendizaje, cada momento en que podía hacer lo correcto, aunque los frutos aún no fueran visibles. Esa paciencia me enseñó algo poderoso. Cada etapa del proceso tiene un propósito. Cada dificultad, retraso o desvío no es un obstáculo, sino un entrenamiento para tu carácter, tu sabiduría y tu fortaleza. Aprendí que la fe no es solo creer que las cosas saldrán bien, sino confiar en que incluso lo que no comprendes tiene un significado. Recuerdo cómo este cambio de mentalidad transformó no solo mis proyectos, sino también mi vida personal. Empecé a dejar de apresurar las relaciones, a tomar decisiones con calma, a confiar en que el tiempo correcto traería los resultados adecuados. La paciencia también nos enseña a manejar la presión y la ansiedad que surge cuando las expectativas no se cumplen al instante. Antes, cualquier retraso me generaba estrés y duda. Con el tiempo, aprendí que la verdadera confianza surge de saber que estás haciendo lo correcto, que cada acción está alineada con tu propósito y que los resultados no dependen solo de ti. Por ejemplo, en un momento de espera prolongada por un cambio significativo en mi carrera, en lugar de desesperarme, enfoqué mi energía en mejorar mis habilidades, fortalecer relaciones y servir a otros. Cuando llegó la oportunidad, estaba listo y podía aprovecharla plenamente, mientras que antes, la prisa me habría hecho cometer errores o tomar decisiones precipitadas. La fe en el proceso transforma la manera en que vemos el tiempo, las dificultades y los resultados. Nos permite disfrutar del camino, aprender de cada experiencia y mantener la calma incluso cuando todo parece incierto. Nos recuerda que cada esfuerzo tiene valor aunque no veamos su fruto inmediato y que cada paso nos acerca a lo que está destinado a ser. La paciencia y la fe en el proceso no solo sostienen tus sueños, sino que también fortalecen tu carácter y tu paz interior. Muchos creen que liderar significa imponer, controlar y obtener resultados a cualquier costo. Yo también lo creía. Recuerdo cuando asumí un proyecto grande y mi enfoque estaba únicamente en los objetivos y la eficiencia. Pensaba que los resultados hablarían por sí solos y que la manera de alcanzarlos no importaba tanto. Pero pronto descubrí algo fundamental. Los resultados sin integridad son frágiles y un liderazgo que no se basa en valores sólidos nunca deja un legado duradero. Aprendí esta lección en un momento crítico de mi vida profesional. Estaba a cargo de un equipo con talento, pero también con ambiciones personales fuertes. Podría haber priorizado solo los números, presionando a todos para obtener resultados rápidos, y hubiera logrado avances superficiales. Sin embargo, al observar las tensiones y la desconfianza que surgían, comprendí que liderar con integridad era más importante que cualquier resultado inmediato. Decidí entonces guiar con principios claros: honestidad, transparencia, respeto y servicio. Cada decisión que tomé desde ese lugar fortaleció al equipo, mejoró la colaboración y creó un ambiente donde todos querían dar lo mejor de sí mismos. La integridad significa que tus acciones reflejan tus palabras, que tu vida no tiene zonas grises y que tu liderazgo no depende de la aprobación de los demás, sino de tu fidelidad a valores eternos. Recuerdo un error que cometí al principio de mi carrera. Prioricé la apariencia de éxito sobre la verdad de mis capacidades. Pagué un precio alto, relaciones dañadas, confianza perdida y aprendizaje doloroso. Desde ese momento entendí que ser íntegro no siempre es fácil ni popular, pero siempre construye un liderazgo duradero y auténtico. Liderar basado en valores eternos también significa servir, no dominar. Antes creía que imponer autoridad era señal de fuerza. Con el tiempo comprendí que los líderes más fuertes no son los que mandan,
sino los que inspiran, guían y fortalecen a otros para cumplir su propósito. En mi vida, cada vez que elegí actuar desde el servicio, aunque implicara sacrificar reconocimiento o comodidad, la influencia que generaba era mucho más profunda y sostenida. Mis decisiones empezaron a impactar vidas de manera positiva, y los logros que vinieron después fueron naturales, fruto de una base sólida. La integridad y el liderazgo basado en valores eternos también nos protegen de la arrogancia y la impulsividad. Cuando tu brújula está alineada con principios que trascienden tu ego, puedes tomar decisiones difíciles sin comprometer tu carácter, enfrentar críticas sin desviarte del camino correcto y mantener tu paz interior incluso bajo presión. Esto no solo beneficia tu vida, sino que deja un ejemplo para todos los que te rodean, transformando la cultura de tu entorno. El liderazgo verdadero no se mide por títulos ni por logros superficiales. Se mide por la coherencia entre lo que eres y lo que haces. Muchos creen que estar ocupado es sinónimo de ser productivo y exitoso. Yo también lo creía. Recuerdo una época de mi vida en la que mis días estaban llenos de reuniones, llamadas y tareas sin fin. Cada noche me acostaba agotado, sintiendo que no había avanzado realmente en lo que más importaba. Estaba atrapado en la ilusión de la actividad constante, confundiendo movimiento con progreso. Fue entonces cuando comprendí que dominar el tiempo no significa llenar la agenda, sino enfocarse en lo que realmente tiene valor. Aprendí esta lección de manera práctica. Durante un proyecto importante, me encontraba constantemente distraído por tareas menores y urgencias que no eran prioritarias. Mi desempeño y tranquilidad estaban sufriendo y me sentía frustrado. Un día decidí detenerme y escribir todo lo que estaba haciendo, evaluando qué actividades realmente contribuían a mis objetivos y cuál era su impacto en mi propósito. Descubrí que casi la mitad de mi tiempo se desperdiciaba en actividades que solo creaban sensación de ocupación, pero no resultados duraderos. Ese momento de claridad cambió mi forma de trabajar y vivir. Dominar el tiempo también significa aprender a decir no. Antes decía sí a todo: proyectos, invitaciones, tareas, incluso cuando sabía que no podía abordarlos con excelencia. Aprendí que cada sí que no aporta a tu propósito es un no a lo esencial. Comencé a priorizar lo que tenía verdadero impacto, a concentrarme en las tareas que alineaban con mis metas y valores, y a dejar de lado lo que solo ocupaba espacio. Esta disciplina me permitió no solo ser más productivo, sino también más enfocado, más tranquilo y con mayor sentido de dirección. El enfoque en lo esencial también cambia la manera en que manejamos el estrés y las interrupciones. Antes me desesperaba cuando algo inesperado ocurría. Ahora, con claridad sobre lo importante, puedo evaluar si responde a mi propósito o si simplemente es ruido. Aprendí a reaccionar con calma, decidir con intención y recuperar el control de mi tiempo en lugar de dejar que las circunstancias lo controlen a uno. Por ejemplo, en un proyecto crítico, un problema inesperado amenazaba con descarrilar todo. En lugar de dispersarme resolviendo todo a la vez, me concentré en las acciones clave que realmente moverían el proyecto hacia el éxito. El resultado fue más eficiente y efectivo de lo que habría logrado si me hubiera dejado arrastrar por el caos. Dominar el tiempo y enfocarse en lo esencial no solo mejora resultados, también transforma la vida personal. Te permite dedicar tiempo a lo que realmente importa: familia, salud, aprendizaje y crecimiento espiritual. Cada minuto se convierte en una inversión consciente y cada acción tiene propósito. Aprender esto es liberador porque finalmente entendemos que el tiempo es limitado y cómo lo usamos define nuestra vida. El control del tiempo y el enfoque en lo esencial no son solo habilidades, son decisiones que cambian la dirección de tu vida. Muchos creen que el éxito se mide por logros, reconocimiento o dinero. Yo también lo creía. Recuerdo cuando alcanzaba metas importantes y recibía elogios de todos lados, pero por dentro sentía un vacío silencioso. Me preguntaba por qué, a pesar de todo, no había satisfacción ni tranquilidad en mi corazón. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental. La verdadera medida del éxito no está en lo que consigues, sino en la paz interior que sientes mientras caminas tu camino. Aprender a cultivar esta paz fue un proceso gradual. Durante años traté de controlar todo: mi carrera, mis relaciones,
mis resultados. Cada imprevisto generaba ansiedad, cada retraso frustración y cada crítica me hacía dudar de mí mismo. Pero con el tiempo entendí que la paz interior nace de soltar el control y confiar en algo más grande que uno mismo. Recuerdo un momento crítico en mi vida en el que un proyecto muy importante falló por razones fuera de mi control. Antes, habría sentido culpa, frustración y miedo por el futuro. Esta vez, sin embargo, decidí mantener mi enfoque en lo que podía controlar, mis actitudes, mi esfuerzo y mi fe. Esa decisión me permitió seguir avanzando sin perder mi equilibrio emocional ni mi claridad mental. La paz interior también cambia la manera en que interactúas con los demás. Antes, cualquier conflicto o crítica afectaba mi estado de ánimo y mis decisiones. Aprendí que cuando tu centro está en paz, puedes escuchar, responder y actuar con claridad, sin dejarte arrastrar por emociones negativas. Por ejemplo, en un conflicto laboral, en lugar de reaccionar impulsivamente, respiré, evalué la situación y tomé decisiones justas y equilibradas. No solo resolví el problema de manera efectiva, sino que también fortalecí relaciones y gané respeto genuino. Otra lección importante es que la paz interior no depende de resultados externos. Puedes fallar, equivocarte o enfrentar rechazo y aún así mantener la calma cuando sabes que tu vida está alineada con tus valores y propósito. Recuerdo que hubo oportunidades que no se concretaron a pesar de mi esfuerzo y en lugar de frustrarme, confié en que cada paso tenía un propósito y que cada experiencia era un aprendizaje. Esa confianza me liberó del estrés y la ansiedad que antes acompañaban cada decisión. La paz interior también nos permite disfrutar del presente. Antes vivía siempre mirando al próximo objetivo, sin valorar lo que ya había logrado. Cuando empecé a priorizar la paz en mi corazón, cada logro, cada relación, cada momento se volvió más significativo. Aprendí a agradecer, a apreciar y a estar presente sin depender de la aprobación de otros ni de resultados inmediatos. El verdadero éxito no se refleja en cifras, premios o títulos. Se refleja en la calma, la claridad y la fortaleza interna que tienes incluso cuando el mundo a tu alrededor es incierto. La paz interior es la brújula que te guía, el indicador que dice que estás en el camino correcto y el tesoro más valioso que puedes alcanzar. El éxito verdadero comienza y termina con paz en el corazón. Si has escuchado hasta aquí, quiero que entiendas algo fundamental. Poner a Dios primero no es un concepto religioso vacío ni una frase bonita para repetir los domingos. Es la base sobre la que todo en tu vida puede sostenerse. Es el cimiento que convierte tus esfuerzos en logros duraderos, tus decisiones en pasos acertados y tu trabajo en un acto de servicio con propósito. Cuando pones a Dios primero, tu vida deja de girar alrededor del ego, de la prisa, de la ansiedad o de la aprobación ajena. Empiezas a vivir con claridad, con intención, con dirección. Cada decisión se alinea, cada acción encuentra sentido y cada momento cobra un propósito que trasciende lo que ves hoy. La vida no promete facilidad ni caminos rectos, pero sí promete que cuando decides caminar con Él al centro, nunca lo harás solo. Las pruebas serán inevitables, los errores aparecerán, los desafíos te pondrán a prueba, pero tu corazón estará firme. Tu paz interior será tu brújula, tu humildad será tu fuerza, tu servicio será tu legado. Ya no correrás detrás de resultados que se desvanecen. Caminarás con confianza hacia aquello que perdura. Hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión. ¿Seguir confiando solo en tu fuerza, tus ideas y tu control? ¿O poner a Dios primero y permitir que todo lo demás encuentre su lugar? Porque solo cuando Él está primero, tu vida puede alcanzar un éxito verdadero, un éxito que no se mide en logros superficiales, sino en propósito, paz, claridad y amor que trasciende tu propia existencia. Decide hoy, Dios primero, todo lo demás después. Y desde ahí, tu vida nunca volverá a ser la misma.